a todos los colegas que nos están acompañando en esta semana del Contador 2023, que no solamente nos acompañan de República Dominicana, sino hay algunos que nos acompañan de Latinoamérica y, por qué no decirlo, tenemos en esta noche unos invitados especiales que nos acompañan hasta del viejo continente. Así que esta noche vamos a estar con el panel plazos y procedimientos de citación por notificaciones de la Administración Tributaria y ante las jurisdicciones correspondientes. Nos van a acompañar el magistrado Argenis García del Rosario, el licenciado Silvio Odos y el licenciado Samuel Alexis Rodríguez como miembro de la Comisión de Tributación y Fiscalidad. Así que para dar inicio hacemos presentación de la mesa principal que nos acompaña, la cual en esta noche está presidida por nuestro secretario general, el licenciado José Manuel Tejeda. De igual manera nos acompaña nuestro expresidente, el licenciado Basilio Sánchez, y saludamos también a los demás colegas que integran y que se están integrando en este evento en esta noche. Así que para dar las palabras de apertura, de bienvenida a este evento en esta noche, le damos las palabras al licenciado José Manuel Tejeda como secretario general de la Junta Directiva. Adelante, licenciado José Manuel. Gracias, Yasmín. Un agradecimiento a los panelistas que hoy nos van a brindar todo su conocimiento. Un agradecimiento especial al magistrado Argenis y también un agradecimiento a alguien que está despierto a las 6 de la mañana en otro país y que hoy nos está acompañando para seguir expandiendo este conocimiento. Un saludo a Alexis, que como siempre, coordinando y llevando todo lo que necesitemos en este Instituto de Contadores. Yo no voy a hablar mucho porque aquí vinimos a escuchar y a aprender. Solo queremos desearle que esta sea una noche de mucho conocimiento para todos, y desde ya le doy las gracias a las personas que se han conectado y a esas tres personalidades que son pilares en este país en temas tributarios. Bienvenidos, señores, y gracias por ayudarnos a enriquecer esta Semana del Contador 2023. Muchísimas gracias, licenciado José Manuel, por esas palabras de motivación en esta noche de hoy, un viernes. Así que, Ángel, por favor, ponnos el video de... Control de calidad, tributación y fiscalidad, entre otros. Reserva las fechas y asiste. 5 y 6 de noviembre de 2023. 14º Congreso Interamericano de Educadores del Área Contable. 7, 8 y 9 de noviembre de 2023. 35ª Conferencia Interamericana de Contabilidad. Inscríbete a través de WhatsApp. Más 502 5182 4313. Correo electrónico. inscripciones@sic2023guatemala.com. Visita nuestra página web sic2023guatemala.com. No te la pierdas. Te esperamos. Gracias. A continuación, les estaremos compartiendo los perfiles profesionales de estos tres profesionales que nos acompañan en esta noche de hoy para este panel organizado desde la Comisión de Tributación y Fiscalidad.
el magistrado Argenis García del Rosario, licenciado en Derecho. De igual manera tiene título en máster en Administración Judicial, tiene magíster en Educación Superior, de igual manera tiene magíster en Derecho Administrativo, máster en Derecho Tributario y Procesal Tributario. De igual manera tiene un doctorado en Derecho y Sociedad. Es docente universitario por más de 16 años en las materias de Derecho Administrativo, Derecho Tributario y Derecho Procesal Constitucional. De igual manera nos acompaña en esta noche el licenciado Silvio Odos, quien es abogado senior y director del Departamento Fiscal de la Oficina de Castillo y Castillo. Muchas gracias, Yasmín, y bienvenidos a todos. En especial, extender las gracias al magistrado Argenis García, que acogió la invitación, y al buen amigo Silvio Odos, con quien estaremos y quien le habla, desarrollando un tema del derecho tributario en este caso. Dos aspectos fundamentales del derecho: los plazos, formas y procedimientos. De los colegas que nos acompañan son abogados, yo soy contador, así que igual estaré siendo parte del equipo para complementar los aspectos de índole contable. Estaremos reflexionando con relación a los diferentes procesos tributarios en sede administrativa y en sede jurisdiccional. Y los plazos respectivos que derivan de estos procesos. Es un honor que nuevamente nos acompañe, como igual va a estar con nosotros en otras actividades, el buen amigo, el magistrado Argenis García, y el buen amigo Silvio Odo, que ha hecho un sacrificio porque está en un lugar con una diferencia de cerca de 12 horas. Bienvenido, magistrado Argenis, y el escenario es suyo. Buenas noches. Gracias, Alexis. Gracias a todos los amigos que están ya conectados. Agradecemos la invitación también a nuestro secretario José Manuel Tejada, al amigo Silvio Odos, que nos acompañan también en esta actividad, y de manera muy especial a todos ustedes que son los destinatarios de este programa, de esta capacitación, de esta Semana del Contador. Y el día de hoy, como ya fue anunciado, vamos a tocar algunos puntos a título de reflexión sobre uno de los temas que sigue siendo de mayor interés, especialmente en la parte tributaria, y que tiene que ver con esos aspectos de procedimiento respecto a las notificaciones y los plazos dentro de los procedimientos administrativos tributarios, ya sea en la sede administrativa o en la sede jurisdiccional o contenciosa, como también se le conoce. Miren, de entrada, decirles, este es un tema compacto pero sustancial. Déjenme decirle que es uno de los temas que mayores situaciones procesales producen a nivel judicial, especialmente cuando se tramitan los recursos, los procedimientos, porque muchas veces el tema de los plazos parecería ser algo simplista o sencillo, pero tiene complicaciones en cuanto a temas de notificación y a temas de cómputo del mismo plazo, especialmente cuando agregamos el elemento tecnológico que ya se agrega especialmente a la administración tributaria en cuanto a la oficina virtual, el domicilio electrónico, el domicilio virtual, lo que implicaría desde el punto de vista de los efectos hacia el resultado final de los recursos como recurso de reconsideración tributaria en cuanto a una notificación que no haya sido canalizada por la vía que la norma y la misma ley establecen en estos casos. De manera que las notificaciones y los plazos son todo el punto de inicio en cualquier procedimiento. Y esta semana, por ejemplo, en corte, hemos estado conociendo recursos en donde muchos administraciones recaudadora, en este caso hablamos de la Dirección General de Impuestos Internos, y de forma puntual el recurso de reconsideración
que suele ser el recurso más utilizado, y en todo lo que son los procedimientos administrativos, el mayor éxito de estos recursos se da precisamente en la materia tributaria por las implicaciones procesales que tiene de un punto de vista no solo de la solución, sino también de que detiene momentáneamente la ejecución de la obligación tributaria. Y obviamente un recurso que todavía se ha estado discutiendo si fue nuevamente traído a la vida a partir de la ley 107.13, o si todavía se mantiene su derogación como se hizo en el año 2006, que es el recurso superior jerárquico. Todos están sujetos a plazos, todos están sujetos a un procedimiento de notificación, pero varía de forma importante cuando se hace en la sede ante el mismo órgano administrativo tributario o cuando se realiza en sede jurisdiccional, en este caso particular, la jurisdicción contenciosa administrativa, para lo que ya sería el recurso contencioso tributario. De entrada, el Código Tributario establece un procedimiento que, digamos que es un procedimiento estándar, pero que ha recibido importantes modificaciones y ampliaciones. En el primer caso, modificaciones porque vamos a ver que este código, que en el caso nuestro es una norma que tenemos de la década de los años 90, pero que ha ido recibiendo modificaciones importantes por leyes especiales, pero también ha sido ampliado, y cuando digo ampliado me refiero a normas que han ido desplegando un poco más allá el contenido del mismo texto normativo. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo la parte capital del artículo 55 de nuestro Código Tributario en vigencia, que básicamente establece que las notificaciones a la administración tributaria, y cada vez que se mencione administración tributaria, aquí para el caso que nos interesa, Dirección General de Impuestos Internos, se realiza entregando de forma particular al contribuyente, de forma personal, o a través de una certificación o telegrama, fax o cualquier otra vía, o electrónica inclusive. Fíjense que el texto ya de entrada anunciaba, ¿verdad?, la vía electrónica, aunque luego fue ya de forma más desarrollado puntualmente en normas subsiguientes. La comunicación referente a la notificación. Ahora, eso nos lleva de inmediato a un procedimiento que la misma norma establece y que es un procedimiento, además, que también ha recibido un torpedeo de decisiones jurisprudenciales para esclarecer un poco, por un lado, a partir de qué momento se considera la notificación como correctamente válida. Segundo, a partir de qué momento el cómputo del plazo establecido normativamente se va a comenzar a computar. Y tercero, y no menos importante, a partir de que ese plazo, de qué momento ese plazo se considera efectivo para el contribuyente, que son tres momentos importantes y que muchas veces, como decía en el introito, pueden generar que nuestro recurso quede simplemente en una condición de inadmisibilidad o de rechazo, según sea sede o según sea jurisdicción contenciosa, precisamente por no haber observado estos pasos procesales. Hay una entrega personal o en su domicilio al contribuyente. Y aquí, cuando hablamos de entrega personal o su domicilio, particularmente en el segundo caso, hay que hacer referencia a qué se debe entender por domicilio procesal en los términos de la administración tributaria. Porque no es lo mismo el concepto domicilio para la jurisdicción contenciosa tributaria, entiéndase ante el Tribunal Superior Administrativo en nuestro caso, que el domicilio ya para la sede administrativa, que en el caso de República Dominicana se le puede inclusive tramitar a través de un domicilio no físico, de un domicilio no presencial, es decir, de un domicilio virtual. Pero claro, ese domicilio, para que se configure como válido, para que se entienda como correcto para los fines de la notificación, tiene que cumplir unos requisitos y condiciones previas que vamos a ver dentro de breves minutos, y que son justamente lo que genera en términos prácticos un poco las críticas respecto de lo que dice el Código Tributario y de lo que la norma de la Dirección General de Impuestos Internos, que fue modificada en el año 2021, hacen en cuanto a la aplicación del plazo. Por otro lado, esa notificación, el código plantea que debe dejarse una copia íntegra de la resolución. Pero esa copia íntegra de la resolución, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? ¿Y por qué es tan importante que no simplemente se deje, como dicen los abogados, una copia de la parte resolutoria, de la parte dispositiva o la que decide? Como sabemos, el acto administrativo de la determinación tributaria, según el 64 del Código Tributario,
y lo que establece la norma tributaria 0714 tiene una parte resolutoria final que es la que te determina y te dice tienes que pagar esta o aquella cantidad. Pero hay una parte anterior, que es lo que nosotros llamamos la justificación o la motivación, que por lo general no está anexada al contexto de la notificación. Si esa documentación completa, íntegra, no está contenida en la notificación no es válida y como no es válida, no echa a andar los plazos. Porque de entrada también hay que decir que uno de los puntos esenciales de la notificación es, por un lado, llevar a su destinatario el conocimiento del documento, el contenido de lo que se le esté notificando, ya sea un acto tributario, una resolución, una misiva, lo que sea, y por otro lado, echa a correr los plazos. Y al echar a andar los plazos, implicará que para el contribuyente, si no los aprovecha dentro del tiempo que está establecido normativamente, entonces habrá una caducidad que impactará en la posibilidad de ejercer su derecho a cuestionar la decisión administrativa de la administración tributaria que se le esté notificando. Por otro lado, se debe indicar no solamente la fecha y hora, que tiene también unos aspectos de consecuencia jurídica importante. Y generalmente esas notificaciones que pueden hacerse por funcionarios de la propia administración tributaria o por funcionarios judiciales, inclusive, se les hace constar la fecha y la hora porque precisamente, como vamos a ver, impacta el tema de cómputo de plazos y el tema del vencimiento, la fecha término, y por eso es importante indicarlo al momento de recibirlo. Y además el lugar donde se está realizando la notificación, especialmente si la notificación es en un domicilio físico, en un traslado territorial al lugar donde el contribuyente posee su domicilio, bien sea una persona física o una persona jurídica, una empresa. Ahora, ese traslado, la indicación del lugar, también es importante porque eso va a impactar también en el plazo que va a tener disponible el contribuyente. Me explico. La ley establece un plazo para usted ejercer, por ejemplo, el recurso de reconsideración tributario. La ley, en principio, y cuando digo la ley, léase Código Tributario, la ley 1192, establece un plazo de 15 días originalmente. Todos sabemos ya que ese plazo, luego del año 2013, a raíz de lo que dispone la nueva ley 107, que ya no es tan nueva, ese plazo fue duplicado, fue aumentado a 30 días. Por aquello de que es una norma general para toda la administración pública en sentido general e incluye la administración tributaria. Entonces, tengo un plazo de 30 días. Ahora, ese plazo de 30 días tiene un impacto importante la indicación del lugar en cuanto se refiere a la sede judicial, por ejemplo, porque puede haber un aumento de ese plazo en razón de la distancia, como veremos en breves minutos. Por eso, esa notificación en su redacción, en su contenido, debe indicar también el lugar en donde se ha levantado o se ha realizado. ¿Qué hacer si no está la persona en el domicilio? Y grafíquese mentalmente que estamos hablando en este primer momento de una notificación presencial, es decir, que hubo un traslado físico a la oficina, al despacho, a la empresa o al domicilio de la persona física en cuestión, el contribuyente en sentido general. Si la persona no se encuentra en el lugar, el Código Tributario parte de una premisa en la que simplemente se levanta una constancia en el mismo documento, se hace constar que la persona no estaba y si se encuentra alguien en el lugar, se le deja una copia del documento y se considera la notificación válida. Pero ahí sale un problema que es una de las cosas que se ha criticado en la práctica y que de hecho ya sobre eso hay jurisprudencia del Tribunal Contencioso Tributario y de la misma Suprema Corte de Justicia. Se cumple una verdadera notificación en este caso cuando la persona no está y yo levanto simplemente acta de que no está y lo dejo con una persona que esté en la casa o en el domicilio que se trate. Bueno, y si no hay nadie, si simplemente yo me desplacé al lugar y no hay nadie o no encuentro a nadie en la casa que me reciba la notificación, no necesariamente el mismo contribuyente, ¿qué hago? El Código Tributario no da luces, no dice qué hacer. Entonces ahí donde muchos indican, bueno, a partir de ahí habría que aplicar el procedimiento común que existe en el sistema jurídico de derecho dominicano, que para los fines legales es el llamado Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil establece que cuando una persona no es localizada en el lugar, entonces hay unos pasos que se tienen que realizar
para que la notificación sea válida. Una, por un lado, si la persona reside allí y simplemente no está, hay una forma para hacerlo. Y el segundo momento es si yo me traslado y luego constato con un vecino o con una persona que se encuentra en el lugar que ya el contribuyente no vive ahí y que no se lo comunicó a la administración tributaria, que por cierto, en cuyo caso constituiría una violación al artículo 50 del Código Tributario, es decir, una violación al deber formal de informarle a la administración tributaria el cambio, la variación de mi domicilio, y eventualmente eso daría lugar a sanciones tributarias. Pero en el primer caso implicaría que yo como administración tendría que agotar un paso más, por lo menos para completar un plurito procesal general de garantía. Es decir, yo tengo que hacer un desplazamiento hacia un domicilio vecino, hacia una persona que esté colindante a la propiedad o al domicilio donde se encuentra físicamente la vivienda, el inmueble o la empresa a la que yo estoy notificando, y verificar si realmente esa persona reside allí, y en cuyo caso también pudiera, inclusive, según el Código de Procedimiento Civil, dejar constancia en manos de ese vecino y hacerlo constar en el acta levantada. Y en última instancia, la otra vía sería notificarlas en manos del alcalde del municipio del lugar donde se esté realizando la notificación. Esto es una especie de interpretación o adenda a lo que establece el Código Tributario, porque como ya dije antes, el Código no lo dice de forma expresa, simplemente parte de una premisa de que yo, si me traslado al lugar, la persona no está ahí, levanto acta, hago constar esto y se entiende como notificado. Y entonces eso eventualmente pudiera representar que esa persona, como decimos en el argot jurídico, tenga una notificación en el aire, porque usted habrá levantado acta de que la persona no estuvo ahí y se entiende notificada, pero la persona efectivamente no lo recibió. Y eso ulteriormente va a traer consecuencia para los fines mismos del procedimiento que usted posteriormente vaya a llevar, ya sea para el recurso de reconsideración en la sede o para la sede judicial. De momento, por ejemplo, si yo no recibí la notificación correctamente válida, entonces no se cumplen los dos destinos, los dos objetivos principales que persigue la norma. Uno, el contenido de lo que usted me está notificando. Necesita tener acusó recibo de las mismas. Entonces, esa sentencia dice que, sin embargo, y dada la envergadura que implica la notificación, en procedimiento de cobro de impuesto, en este caso era una sencilla comunicación, era una comunicación diciendo, hey, tú me debes, pero comunicación, me imagino que el magistrado le va a explicar eso, ¿no? Dice que debe ser, debe haber el contribuyente aceptado ese modo de notificación de manera precisa, clara, no implícita, y que haya constancia fehaciente de que la recibiera. Y que obviamente aporte al tribunal la prueba de que fue notificado. Yo creo que regresó magistrado. Sí, estoy por acá. Está bien, entonces estaba ocupando la audiencia. Mientras tanto, le dejo la palabra. En los grandes escenarios, los artistas, estar notificador físico o que lo haga el ministerial o el alguacil actuante. Y aquí viene una parte sumamente importante en cuanto a la efectividad de la notificación. ¿Qué debe indicar la notificación hecha ya sea en sede administrativa como en sede jurisdiccional? Porque igualmente vale para ambos casos, para que se considere como válida. Miren, por un lado, el Código Tributario, ya vimos hace unos minutos, a partir de su artículo 55, establece unas líneas muy genéricas. Describir el lugar, los días, la fecha, la hora, establecer la persona a la que se le entregó, levantar acta en caso de que no hubiese encontrado nadie en el lugar, pero esas condiciones que más bien son en cuanto a la forma del movimiento, desplazamiento, traslado de la notificación, son distintas al contenido mismo de la notificación. Y la ley 107.13, que les comentaba un poquito al inicio, que es una norma que ha modificado en sentido general todo lo que es el procedimiento en materia administrativa, incluyendo la administración tributaria, introduce unas disposiciones muy puntuales en cuanto a la validez de la notificación. Esencialmente, a la altura del artículo 12 de la ley 107.13, que tienen ahí en pantalla el extracto de ese artículo 12 de la ley 107,
dice que los actos de la administración, en este caso administración tributaria, que afecten desfavorablemente, a ti te hacen una determinación tributaria y obviamente no estás conforme con ella porque entiende que no se hizo una determinación correcta, porque no fueron tomados en cuenta facturas, no fueron hechos las correspondientes compensaciones con los pagos que se hicieron a otros distribuidores o con los números de comprobantes fiscales que no fueron reconocidos, qué sé yo, lo que sea. El fin es que te hace una notificación de un documento con el que tú no estás conforme y que quieres ejercer la vía de procedimiento correspondiente para volcar la nulidad o la modificación de esa resolución de la administración tributaria. Entonces, la administración tiene que cumplir con 3 requisitos esenciales que están insertos en este artículo. Primer requisito, y que es un requisito que sí está en el Código Tributario, de hecho comentábamos hace un momento, es que la notificación debe tener anexa la decisión íntegra de la administración tributaria que se vaya a notificar. Es decir, si es el acto de la determinación o cualquier otro acto, ese acto tiene que estar completo, no solamente la parte final, la parte resolutoria o dispositiva, sino la decisión completa. Pero también, aparte de eso, muy importante, debe indicar cuál es el plazo que tiene habilitado el contribuyente para ejercer las vías de recurso. Es decir, vamos a suponer, y de hecho sobre esto ya ha habido jurisprudencia del Tribunal Superior Administrativo, y esto especialmente se produjo en el momento de esa entrada en vigencia de la ley 107.13, que como dijimos ahorita, lleva el plazo a 30 días para el recurso de reconsideración en materia tributaria y también de 30 días para el recurso contencioso tributario, pero el Código Tributario establecía 15 días. ¿Qué ocurría? Que la administración tributaria te lanzaba la notificación y, por ejemplo, llegó a decir, tiene habilitado un plazo de 15 días, cuando en realidad la ley ya había entrado en vigencia y el plazo no era de 15, sino de 30. Entonces, la decisión en cuanto a este punto de la jurisdicción contenciosa tributaria y administrativa era que la notificación no había sido correcta, porque aunque tenía todos los otros elementos, la decisión íntegra notificada, la indicación de las vías de recurso, el plazo señalado por la administración tributaria no era el correcto. De ahí que impacta la efectividad de la notificación. Yo siempre he dicho que esta disposición es una disposición que puede ser un canal de salvación en algunos casos en que el contribuyente como cliente te llega a la oficina, te llega al despacho de asesoría fiscal y ya llega con el plazo vencido o casi por vencerse, porque ha visto que hay algunos clientes o contribuyentes que reciben la notificación y por H o por R no la entregan a tiempo a su asesor fiscal o la entregan 2 o 3 días cuando ya el plazo se va a vencer, lo cual naturalmente te deja a ti con un límite para tú poder estudiar el proceso, poder armar una defensa y hacer un resultado efectivo en cuanto a las pretensiones de tu cliente. Bueno, pues lo primero que yo debo verificar es si esa notificación está correcta. Si no se cumple con estas condiciones, la notificación no está correcta y eso pudiera significar una tabla de salvación porque el plazo no habrá corrido. Es decir, un plazo que eventualmente se pensó que estaba ya prescrito, que había caducado, realmente no lo estaba porque la notificación era irregular. Por eso, esta disposición es muy importante tenerla presente y la recomendación siempre es, lo primero que usted tiene que verificar es que esa notificación que se le hizo a su cliente, al contribuyente, déjame verificar, ¿tiene estas 3 condiciones? No las tiene, bueno, pues estamos hablando entonces de que la notificación no es correcta y tengo un plazo más holgado para ejercer las vías de recurso. Y ahorita les comentaba que íbamos a volver sobre este punto, la notificación al domicilio virtual o electrónico. ¿Qué es el domicilio virtual o electrónico? Bueno, para empezar, el Código Tributario, a pesar de que es un código de la década de los años 90, como les decía ahorita, recibió algunas modificaciones en el camino, algunas no sustanciales, otras de forma puntual, como en el caso que estamos viendo ahora. Entonces, la administración tributaria puede establecer de mutuo acuerdo, y esta palabra la pongo en negrita, la resalto, porque en breves minutos vamos a volver sobre este pequeño punto y ahorita vamos a ver qué implicación tiene ese mutuo acuerdo con la norma de 2021 de la DGI. Entonces, la administración tributaria puede de mutuo acuerdo con el contribuyente fijar una dirección en internet, un buzón electrónico para recibir las comunicaciones o las notificaciones con relación
a cualquier notificación de las obligaciones tributarias que tenga el contribuyente. Y evidentemente, cuando el contribuyente decidiese cambiar ese domicilio, ya sea de forma electrónica o de forma presencial también, porque vale igual, también les comentaba hace un momento, debe notificarlo, debe comunicarlo a la Dirección General de Impuestos Internos para que tenga el conocimiento y por lo tanto pueda cambiar en el sistema, si fuese un domicilio electrónico, la dirección real. Es una disposición que el Código Tributario recoge en el artículo 50 como un deber formal, así como reportar, informar acerca de tus transacciones, informar acerca del estado de tus libros contables. Es igual como cualquier otro deber formal, emitir facturas con comprobante fiscal, sigue siendo la misma obligación. E inclusive, si usted no lo hace, entonces, como ya también anunciaba, el 257 del Código Tributario establece una sanción que puede también acrecentar, por lo tanto, las obligaciones que tenía el contribuyente a partir no solo de la determinación tributaria, sino que ahora también con una sanción económica por haber incumplido con este deber formal de informarle, valga la redundancia, el cambio del domicilio que haya realizado. Entonces, aquí viene el punto que en términos prácticos muchos han criticado, y lo digo también de forma puntual. Yo mismo considero que no es correcto el análisis que hace la norma tributaria por las razones que les expondré a continuación. La Dirección General de Impuestos Internos emitió una norma para la notificación telemática en sede administrativa en el año 2014. La norma es la número 05-2014. Esa norma, sin embargo, experimentó una modificación importante en este punto respecto del domicilio virtual o electrónico en el año 2021 a partir de la norma 05-2021. Esa modificación se produce justamente a partir de que la Administración Tributaria estableció que todo contribuyente dispondría de un electrónico que tendría dos apartados, dos momentos. Por un lado, ese buzón implicaría la posibilidad de que se le envíen mensajes y se le coloquen informaciones de interés al contribuyente que no necesariamente implican un acto de notificación formal, sino remitir información importante. Pero el segundo movimiento de la disposición que está contenida en el artículo 7 de la norma es que ese buzón serviría como domicilio fiscal del contribuyente. ¿Y a partir de qué momento se entiende, se considera que ese es domicilio fiscal del contribuyente? Entonces, el segundo momento de los tres que les mencionaba en el inicio es el cómputo del plazo. Miren, el cómputo del plazo a partir de la notificación es tomando en cuenta que la notificación haya sido válida con todos estos elementos que ya mencionamos, bien sea en domicilio presencial o en domicilio virtual o electrónico, como ya comentábamos. Entonces, lo primero es que los términos del cómputo del plazo hay que tomarlos en consideración a partir de una disposición que está contenida en la Ley 107.13. No en el Código Tributario, porque no aparece en el Código Tributario, pero se complementa con esta disposición, como ya decíamos. Ok, tengo 30 días para ejercer el recurso de reconsideración a partir del momento de que me realizan la notificación del acto de determinación tributaria o de cualquier otra documentación que se me haya notificado por parte de la Dirección General de Impuestos Internos en el caso concreto que nos interesa. Ahora, ¿a partir de qué momento yo computo esos plazos o cómo se computan esos plazos? Esos 30 días, ¿cómo son? ¿Son 30 días contando los sábados y domingos? ¿Son 30 días contando los días feriados que estén en el transcurso del plazo? ¿O no se cuenta el primer día de la notificación y el último, lo que usualmente en términos jurídicos los abogados llaman el plazo franco? Bueno, la norma en este caso, 107.13, complementando al Código Tributario y que ahora les aparece ahí en el recuadro inferior de su pantalla, señala que se trata de un plazo hábil. El plazo hábil es el plazo en el que no se computan ni el día de la notificación ni el día final, pero tampoco te va a computar los días de fines de semana, como sábados y domingos, o los días feriados. ¿Por qué es importante que este plazo se compute en días hábiles? Porque siempre hemos dicho que el plazo franco es una especie de estafa al contribuyente.
Porque si el plazo franco me está diciendo a mí que no me cuente el día primero ni el día de vencimiento, pero que en el medio me cuenta los días, por ejemplo, de fines de semana, sábados y domingos, entonces me está timando en el cómputo del plazo. Porque un domingo, por ejemplo, o un día feriado que cae en el medio de la semana o del mes de los 30 días, yo no puedo ir a la administración a depositar mi recurso porque está cerrada las puertas para recibirlo. O en el caso jurisdiccional todavía mucho peor porque tampoco trabaja fines de semana. Entonces, la idea en este caso y la más razonable, la más justa, es que el plazo sea computado en términos hábiles sin señalarme ni los días sábado, ni los días domingo, ni los días feriados. Hay otro aspecto que también ha sido objeto de razonamiento a nivel de la jurisprudencia tributaria y es el siguiente. Por ejemplo, en pantalla, ahí en el recuadro izquierdo, en la imagen que le aparece en la derecha de su pantalla, aparece uno de los tantos avisos que publica la Dirección General de Impuestos Internos en su página oficial. En este caso es un aviso donde esto ocurrió en el mes de marzo de este año 2023, donde la dirección está informando a los contribuyentes que siguen la página que el lunes 27 de marzo de 2023, el Centro de Servicios de Villa Altagracia, un municipio que pertenece a la provincia de San Cristóbal, en la parte noroeste de la República Dominicana, se estará elaborando hasta mediodía por motivos del 65 aniversario del municipio, lo que nosotros conocemos en nuestro derecho local como Día de Regocijo Municipal. ¿Qué ocurre? Ese día de regocijo municipal, algunos contribuyentes lo interpretan como un día feriado. Y por lo tanto dicen, bueno, con un día feriado en mi domicilio, donde yo estoy radicado, donde está radicada mi empresa, donde está radicado mi desarrollo económico y mis actividades, y yo vivo, por ejemplo, en Dajabón, vivo en la frontera, y yo aquí computo ese día como un día feriado. Pero realmente es ese un día feriado, el hecho de que el municipio, a través de su ayuntamiento, lo declare como un día no laborable, como un día de regocijo. Bueno, en términos legales, lo que la ley tipifica como un día feriado es un día que de forma oficial aparezca en una ley especial, no en una resolución municipal donde una alcaldía decidió por las fiestas festivas o la patrona del municipio declararlo como día de regocijo municipal. Si el día no ha sido establecido en una norma de carácter oficial, en una ley evacuada por el Congreso de la República, entonces no es un día feriado y yo no te lo puedo asumir dentro del cómputo del plazo como un día no hábil. De hecho, te lo voy a computar como un día hábil, aun cuando en tu territorio, en tu demarcación donde tú estás ubicado como contribuyente, la autoridad municipal haya dicho lo contrario, porque de hecho esa disposición solamente tiene validez a lo interno de la administración municipal. Y de hecho, la misma ley municipal 17607 en nuestro derecho dice expresamente que ese tipo de decisiones no son obligatorias para la municipalidad, incluyendo los contribuyentes que allí residan y que son de acogimiento voluntario, precisamente porque no es un día feriado oficial contemplado en una ley. Y lo otro es los plazos que se computan en meses. Y hay que señalar también que el plazo de 30 días, por ejemplo, para el recurso de reconsideración e igualmente para el recurso contencioso tributario, es un plazo que no es un plazo en meses. Porque a veces decimos, bueno, 30 días, un mes. No, no es lo mismo. Porque, por ejemplo, tenemos meses dentro del año calendario que tienen 31 días, hay otros que tienen 28, hay otros que tienen 30, pero no significa que cuando yo te digo que tienes 30 días para el recurso de reconsideración tributaria, es un plazo de un mes. El plazo del mes se computa de fecha a fecha. Y si el mes de vencimiento, por ejemplo, no hubiese el día equivalente, entonces se entiende que el plazo expira el último día. Por eso no son 30 días. Es decir, supongamos que el plazo es de un mes y el mes siguiente es el mes de febrero. Pero ese mes de febrero tiene 28 días. Entonces yo te lo voy a computar de fecha a fecha, mientras que allí comenzó el día 30, que fue el mes anterior, 30 de marzo, yo voy a buscar el otro día 30 del mes siguiente, pero el mes siguiente entonces no lo tiene.
y eso implicaría que eventualmente yo no estaría computando el plazo en mes, sino en días. Y hay una diferencia puntual ahí, porque entonces a quien perjudica es al contribuyente si lo computa de esa forma. E igualmente, como ocurre igual en el plazo franco, el último día de plazo que se considera inhábil, si es un día, por ejemplo, feriado, supongamos que a usted le notificaron la decisión o la determinación tributaria y el vencimiento es un día domingo o un día feriado, el plazo automáticamente de la notificación se sigue al día inmediatamente hábil a ese domingo, que sería lunes. Pero si, por ejemplo, entra un lunes feriado, como pasa con los denominados fines de semana largo, donde el lunes siguiente al domingo también es feriado, entonces tampoco ese día se computa, sino que se computa al día inmediatamente hábil, que en este caso sería el martes de esa semana. Pasamos entonces al tercer y último renglón de este punto cuando les mencionaba en el esquema de trabajo al inicio. El procedimiento de la notificación a nivel jurisdiccional. Hay muchos de los aspectos que ya mencionamos que son igualmente reconocibles y válidos para la parte jurisdiccional en cuanto al recurso contencioso tributario. Sin embargo, hay otros que no, especialmente lo que tiene que ver con el domicilio electrónico o el domicilio virtual, especialmente porque es una figura, primero, que nace en el 55 del Código Tributario y la norma ahora modificada en el 2021, pero del año 2014, y es para la sede administrativa, y segundo, porque el procedimiento del recurso contencioso tributario, tanto en la ley 1494 como el procedimiento que aparece descrito en el propio Código Tributario, no lo contempla, no lo asume como una forma de notificación válida. El recurso contencioso tributario, el contribuyente lo podrá ejercer en los mismos términos establecidos en la ley 1494, la ley 1307 y el Código Tributario, pero acogidos a los plazos y a las notificaciones allí previstos. Lo que trato de decirles es que las mismas reglas que mencionamos para la sede administrativa no necesariamente aplican para la sede jurisdiccional. Algunas sí, como las que ya les mencioné, es decir, todo lo que tiene que ver con la forma de redacción de la notificación, con la notificación en domicilio presencial, pero en cuanto a la parte, por ejemplo, virtual, no aplica. Eso que establece la norma del 2014 y modificada en el 2021 por la norma de la Dirección General de Impuestos Internos, de que si pasan 15 días y tú no me notificas que tu domicilio virtual será ese, entonces se entiende como válido, no aplica para la materia jurisdiccional, porque simplemente no existe. Entonces, primer punto. Generalmente, y aquí hay que hacer un cambio mental, porque a nivel jurisdiccional, ¿quién es el recurrente por lo general? El contribuyente. Y por lo general, el recurrido, casi en el 90% de los casos, es la administración tributaria. Pero resulta que en esta materia, en la parte jurisdiccional, la notificación implicaría que ahora tenemos una figura, tenemos una autoridad creada por el Código Tributario a la cual también se le debe hacer la notificación en el procedimiento de recurso contencioso. Hablamos aquí del Procurador General Administrativo, que para los fines jurídicos vale lo mismo Procurador General Administrativo que Procurador General Tributario. Un poco les cuento, en el Código Tributario nace la figura del Procurador General Tributario, pero también en la Ley Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la Ley 1494, nace el Procurador General Administrativo. ¿Qué ocurre? Que en el año 2007, con la Ley 13-07, llamada Ley de Transición, se fusionan estos dos procedimientos. Y por eso algunos ahora le denominan Procurador General Administrativo y Tributario, o simplemente PGA o Procurador General Administrativo. Dicho esto, lo que plantea la ley en cuanto a la notificación en estos casos es que el Procurador General Administrativo y Tributario es un representante de la administración pública en cuanto a los intereses del Estado se refiere. ¿Eso qué significa? Que primero, en el procedimiento contencioso tributario del recurso, la notificación se le hace al Procurador General Administrativo y Tributario. ¿Qué pasa si yo solamente como contribuyente le curso la notificación a la Administración Tributaria y no al PGA? La notificación es simplemente irregular, porque a diferencia de lo que ocurre en la sede administrativa, donde la administración funge
como el órgano que va a conocer, que va a recibir los recursos, en este caso de reconsideración, en este caso ya la administración tributaria, y por eso le decía, había que hacer un cambio mental, la administración tributaria ya no es el órgano que decide. La administración tributaria ahora es tu parte adversa en el proceso, tu parte contraria, y esa la administración tributaria ahora la que tú contribuyente le tienes que notificar, mientras que en la sede administrativa es la administración tributaria la que te notifica a ti, la que te realiza los procedimientos de notificación de las actuaciones. Aquí eres tú la que le está notificando a ella el recurso contencioso y se le debe hacer en la forma que establece el procedimiento contencioso tributario, que en este caso, como ya he señalado, es tomando en cuenta al Procurador General Administrativo y Tributario. Y ya les anunciaba hace unos minutos, la notificación en domicilio virtual no aplica porque en esta materia, en la sede jurisdiccional, dicho en términos muy simples, ante el tribunal, no existe la figura del domicilio virtual. Ahí hago un pequeño paréntesis porque por allá por el año 2017, 2018 y 19 aproximadamente, hubo un proyecto piloto en el Tribunal Superior Administrativo, un proyecto piloto que inició con la gestión del magistrado Rafael Vázquez Goico, donde se le comunicó a la mayoría de las instituciones públicas que usualmente son demandadas o recurridas ante el Tribunal Superior Administrativo, y obviamente en primer lugar estaba la Dirección General de Impuestos Internos, se les comunicó que podían indicar un correo electrónico para que se les notificaran los recursos contenciosos tributarios. Y la mayoría accedió, incluyendo la administración tributaria. Accedieron de forma voluntaria, indicándole al tribunal, miren, sí, nosotros aceptamos que nos notifique de forma electrónica y me lo puede enviar a este correo. Pero eso es una especie del mutuo acuerdo del que hablaba el Código Tributario. Eso no es lo que la norma legal de forma expresa dice. Lo que en materia jurisdiccional dice la norma es que la notificación es a persona o domicilio físico, no virtual. Y otro dato interesante es, en cuanto al tema de la naturaleza del plazo hábil, aplica también para la materia jurisdiccional. Esta es una de las cosas que aplica igual que en sede administrativa, lo que estamos explicando hace un momento. Los 30 días para el recurso de reconsideración hábiles son igualmente 30 días para el recurso contencioso tributario. Aquí en pantalla les pongo dos sentencias, dos referencias de sentencia, que naturalmente por un tema de tiempo no vamos a meternos a ver todo el contenido de la sentencia, pero ahí tienen las dos referencias y los extractos. Una del Tribunal Constitucional es la sentencia número 344-2018, que le aparece en el primer recuadro, y la segunda es una sentencia del año 2020 de la Suprema Corte de Justicia, la número 386, 8 de julio del 2020. La primera, el Tribunal Constitucional dice, bueno, mira, como en el recurso contencioso administrativo y tributario, la ley no dice de forma expresa que el plazo de 30 días son hábiles después de la notificación, entonces lo que vamos a hacer es, como dirían los abogados, una analogía. Es decir, vamos a aplicar la misma regla que existe en la sede administrativa que establece el artículo 20 de la ley 107.13, lo que explicábamos hace unos momentos. Es decir, que los 30 días no se cuenten ni días feriados, ni sábados y domingos, días hábiles. Perfecto. Esa norma, esa disposición, implicaría que como el Tribunal Constitucional, según la ley 137.11 en nuestra legislación, tiene precedente vinculante, por lo tanto ya es una especie de regla aplicable en las notificaciones y en el cómputo de los plazos en materia administrativa y tributaria. Y lo propio acogió la Suprema Corte de Justicia en el año 2020 con la sentencia 386. Claro, no tenía ni siquiera que acogerlo porque ya la sentencia 344 se le impone a la propia Suprema Corte de Justicia por constituir un precedente vinculante, pero importante, que rescata el tema del cómputo del plazo para que ya no hubiese ninguna duda en términos de los recursos que fueran tramitados ante la jurisdicción contenciosa administrativa y tributaria. Estando en la sede jurisdiccional, como estamos ahora, hay un par de cosas importantes que señalar. Porque ahora en la sede jurisdiccional, acuérdese que si bien es cierto que no existe el domicilio virtual o electrónico, sí existe un domicilio que la ley califica como domicilio de elección. Me explico. En términos jurisdiccionales hay dos tipos de domicilio para fines de la notificación. Hay un domicilio real, que es tu domicilio
en el que tú vives, en el que está tu empresa, está en la avenida 27 de febrero número 45. Ese es tu domicilio real, donde opera tu empresa y donde tú anunciaste que ese es tu domicilio en los estatutos sociales y a la propia administración tributaria. Pero hay un domicilio llamado de elección, que es el domicilio de la oficina de tus abogados. Porque recuerde que en la sede contenciosa, a diferencia de la sede administrativa, en la que usted no necesita abogados para tramitar, por ejemplo, el recurso de reconsideración, en la sede contenciosa sí lo necesita. Y entonces en la sede contenciosa usted hace elección de domicilio para las notificaciones en el domicilio de la oficina de su abogado, lo que llamamos domicilio procesal. Eso tiene unas implicaciones. Primer punto a señalar, luego de aclarado esto, es primero que cuando usted como contribuyente o su abogado apoderado toma conocimiento de la decisión que dio el tribunal a propósito de su recurso contencioso administrativo y tributario, usted automáticamente queda notificado. Me explico. Suponga que usted es el contribuyente y va a buscar la sentencia al tribunal, la 1, a la 2, a la que sea, o su abogado, y retira la sentencia. La secretaria del tribunal levanta en un libro que tiene abierto para esos fines que usted, fulano de tal, retiró esa sentencia. Eso, para fines legales, se entiende como que usted tiene conocimiento de la decisión. Porque que habíamos dicho, la notificación en principio tiene dos objetivos. Uno, que le llegue el conocimiento del contenido del documento, y dos, echar a andar los plazos. Miren lo que dice el Tribunal Constitucional en esta sentencia 156, cuyo extracto le aparece en pantalla. Si bien la ley establece que el plazo empieza a computarse a partir de la notificación, no menos cierto es que la finalidad es que las partes puedan hacer recursos establecidos en la ley. Es por ello que si la parte demandante, accionante o recurrente, como se le denomine, toma conocimiento de la sentencia, oiga bien, por cualquier vía, y ejerce el derecho al recurso, el plazo para el cómputo empieza a correr desde el momento de su ejercicio. Es decir, que en estos casos la dispensa de la notificación es válida. Y por otro lado, también en otra sentencia del propio Tribunal Constitucional, también del año 2014, dice que la sentencia, que bien puede ser, como ya dijimos, la sentencia que resuelve sobre recurso contencioso tributario, desde el momento en que el destinatario la recibe, el texto íntegro, sin importar el medio que haya sido utilizado. Lo que yo trato de que ustedes entiendan es que si bien es verdad que hay un protocolo formal para hacer una notificación mediante un alguacil, en la sede administrativa mediante incluso un agente notificador o vía electrónica, no menos cierto es, según lo que plantea el Tribunal Constitucional Dominicano, y es jurisprudencia pacíficamente aceptada por los jueces, que si tú tuviste conocimiento por cualquier medio de la sentencia y yo como tribunal, como órgano judicial, compruebo que esa notificación te llegó a ti, a tu conocimiento, sin importar el medio que te haya llegado, es decir, sin importar que hubiese sido un alguacil, se considera como válida. Por una razón sencilla, habrá cumplido con su objetivo, que era que tú tuvieras conocimiento del documento y que el plazo comenzara a correr. ¿Se acuerdan de lo que les mencionaba hace un momento del domicilio de elección? Aquí viene lo que dice el Tribunal Constitucional en varias sentencias. Le lleno la pantalla. Aquí tienen 3 sentencias. Una del 2013, una del 2014 y otra del 2018. Miren, si yo, por ejemplo, contraté los servicios de un abogado para que me tramitara el recurso contencioso tributario en sede jurisdiccional, ese abogado naturalmente tiene una oficina y yo en el mismo recurso contencioso digo que el lugar donde está ubicado su oficina se estima como mi domicilio también. Es lo que llamamos domicilio de elección. ¿Y qué supone eso? Que cuando el Tribunal Superior Administrativo y Tributario falle, emita la sentencia respecto de su caso, de su recurso contencioso tributario, y todavía usted no esté conforme con la sentencia que se le dio, porque usted dice, no, esta sentencia no me satisface, no llenó mis pretensiones, usted la va a recurrir en casación, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es la mecánica de razonamiento del Tribunal Constitucional?
Bueno, que si a ti se te notificó la sentencia en el domicilio del abogado, entonces la notificación también es válida y echará a andar los plazos correspondientes para el recurso de casación. Miren, esto es determinante e importantísimo. ¿Usted sabe por qué? Por lo siguiente. Si ese abogado, que fue su abogado en el Tribunal Superior Administrativo, por alguna razón, qué sé yo, vamos a suponer, elucubrando alguna posible salida, usted no le pagó completamente sus honorarios o no quedaron en buenos términos, pero todavía es su abogado. Usted formalmente no lo ha cambiado, no lo ha despedido, vamos a decir. Bueno, ese abogado puede no haberte entregado el documento y se notificó en su oficina de elección. Ese plazo va a comenzar a correr y esa sentencia con la cual usted no está de acuerdo está simplemente validando la determinación tributaria que hizo la DGI. Entonces se va a convertir en una sentencia, como dicen los abogados, irrevocable, porque el plazo de la casación habrá prescrito, porque al ser notificado en el domicilio de elección del abogado, el plazo corrió, a usted no le llegó, pero al abogado sí, y él sencillamente no movió un dedo, dejó correr los 30 días. En este caso, no son 30 días, serían ya 20 días con la nueva ley de casación. De manera que esa parte es sumamente importante. Ahora, la buena noticia es que en sendas sentencias que están ahí también en pantalla, la Suprema Corte de Justicia ha aclarado, mira, solamente este razonamiento es válido si se comprueba que el abogado que llevó el recurso contencioso tributario en el Tribunal Superior Administrativo sigue siendo abogado para la casación. Ahora, si yo compruebo como órgano de justicia que tú cambiaste el abogado, que perfectamente lo puedes hacer, es decir, tuviste un abogado en el contencioso tributario en el TCA, pero tuviste otro abogado para la casación, entonces el domicilio de elección no es válido y la notificación tampoco, y no producirá los efectos ya mencionados en el inicio de esta presentación. Por último, quiero referirme a un par de puntos que no quiero dejar por fuera y que son determinantes en estos temas de la notificación, especialmente para los amigos contadores y asesores fiscales que viven fuera de la demarcación territorial donde está ubicado el Tribunal Superior Administrativo. Ustedes saben que solamente tenemos un solo Tribunal Superior Administrativo y que ahora mismo está ubicado en el llamado edificio de la Suprema Vieja o edificio de las Cortes, que está detrás del Congreso Nacional, aquí en el Centro de los Héroes, como también se le conoce. ¿Qué resulta? Que si, por ejemplo, yo soy un contribuyente que vive en Dajabón, que vive en Elías Piña, que vive en Pedernales, y es decir, vivo a una distancia de 300 kilómetros, 200 y pico de kilómetros entre mi domicilio real y el lugar donde está ubicado el órgano de justicia, hay un dato importante para usted. La administración tributaria está obligada a notificarle a usted, ¿verdad? El acto de notificación del acto de la determinación tributaria, de lo que fuera. Supongamos que la notificación que le hizo la administración tributaria fue presencial o fue a través de domicilio virtual. No importa la forma. Hay un plazo en aumento en razón de la distancia. Ese plazo en aumento en razón de la distancia no es un plazo que aparece en el Código Tributario, no es un plazo que aparece en una norma dada por la DGI, pero es un plazo que aparece en el derecho común que, por cierto, dice el Código Tributario en el artículo 3 en adelante, en el título primero, que se aplica de forma supletoria a la materia tributaria. En este caso hablamos del Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil, en el artículo 1033, concretamente dice, y ahí en pantalla tienen una imagen gráfica de lo que pudiera ocurrir. El plazo se aumenta de un día por cada 30 kilómetros de distancia. ¿Cuántos kilómetros existen entre el domicilio del contribuyente real, donde él reside, y el domicilio donde está ubicada la jurisdicción, el tribunal que va a conocer de su caso? Es decir, yo estoy, como les decía, a 200 kilómetros, 300 kilómetros en una provincia apartada del Distrito Nacional. Entonces, cada 30 kilómetros aumenta un día a favor del contribuyente, de mi plazo. Si mi plazo era de 30 días,
Entonces, usted va a contar, estoy a 200 kilómetros. Bueno, por cada 30 días yo le sumo un plazo. Eso es determinante porque me puede favorecer a mí para yo, por ejemplo, hacer una defensa más efectiva, realizar una investigación profunda, formar una teoría del caso sobre mi solicitud de reconsideración de la determinación tributaria en cuanto a la parte jurisdiccional, pero también se toma en cuenta las fracciones mayores a 15 kilómetros. Déjenme decirle una cosa, en la misma demarcación del Distrito Nacional, donde está el Tribunal Superior Administrativo y donde tiene colindancia con la provincia de Santo Domingo, hay más de 15 kilómetros en algunos casos del lugar donde está ubicado mi domicilio. La ley también te reconoce fracciones de más de 15 kilómetros. Entonces, esa parte es importante porque en muchos casos no se toma en cuenta. En muchos casos no se toma en cuenta. Recientemente nosotros conocíamos un caso en la corte donde ocurrió eso, donde un usuario, una persona, un recurrente, decía, tengo un plazo de un mes, en esa materia es un mes, para interponer el recurso. Pero resulta que yo no resido en el lugar donde está ubicado el tribunal. Yo vivo en este caso, era una persona que residía en Monteplata, en la provincia de Monteplata. ¿Cuántos kilómetros hay en la provincia de Monteplata hasta el lugar donde está ubicado el tribunal? Entonces yo comienzo a computar porque ya ahora el plazo mío no está prescrito de un mes. Hay que sumarle esos adicionales que establece el artículo 1033. Y por último, y con esto ya termino, está la notificación y el plazo en la nueva ley de casación. Muy importante porque la nueva ley de casación introduce algunos elementos nuevos, novedosos, que no estaban en la vieja ley 3726 de 1953. De entrada, la nueva ley de casación establece que el procedimiento previsto en la misma es válido también para la materia administrativa y la materia tributaria. De manera que cuando usted ejerza el recurso de casación contra una sentencia que le rechazó, por ejemplo, un recurso contencioso tributario, estos datos son importantes a tomar en cuenta. Algunos no han variado, como por ejemplo, la notificación, dice la ley de casación nueva, debe hacerse a persona o a domicilio. No de oficina virtual, no en domicilio electrónico, a persona o domicilio físico, presencial. Segundo dato, y este es muy parecido al que yo les explicaba hace un momento con la sentencia del Tribunal Constitucional. Parece que la nueva ley de casación también abrevó en esa idea y lo plasmó en el texto normativo del legislador. Y te dice, el emplazamiento a la parte recurrida se podrá hacer también en el domicilio de elección. ¿Recuerdan cuando explicamos qué es el domicilio de elección? El domicilio del abogado que figuraba en el recurso contencioso tributario. La ley de casación te lo reconoce y te dice, mira, si tú me notificaste ahí en el domicilio de elección, si sigue siendo el mismo abogado, lógicamente, entonces también la notificación se reconoce como válida. Otro dato importante es que el plazo ha sido reducido y es importante que lo tomemos en cuenta porque muchas veces la gente se queda con el chip, con la idea, bueno, el plazo es de 30 días. No, ya el plazo no es de 30 días ni de un mes, sino de 20 días hábiles para el recurso de casación a interponer en contra de una decisión que resuelve un recurso contencioso tributario. 20 días que en este caso se convierten inclusive en un plazo mayor al plazo de 30 días que te daba la ley anterior. ¿Por qué? Si 30 es más que 20. Bueno, porque el plazo anterior era franco y este plazo es hábil. Es decir, en el plazo anterior tú tienes 4 semanas, pero descuéntale a esas 4 semanas los fines de semana. Estamos hablando 2, 4, 6, 8 días que usted tiene abajo, ¿verdad? Entonces, y si caía un día por el medio o 2 días feriados por el medio, igualmente. Aquí estamos hablando simplemente de 20 días hábiles. Y también lo mismo que le acabo de señalar, pero ahora contenido en la misma ley de casación, como para darle una especie de cláusula reforzada a nivel legal. La ley de casación te dice, mira, hay un plazo también a aumento de razón de la distancia, porque con la Suprema Corte de Justicia, que es donde se deposita y se conoce el recurso de casación en materia contenciosa administrativa y tributaria, pasa lo mismo que con el Tribunal Superior Administrativo, y es que está ubicado en el Distrito
Distrito Nacional y usted, no importa el lugar donde usted resida del país, tiene que trasladarse a donde está ubicado. Entonces ahí se toma en cuenta otra vez el plazo en razón de la distancia según establece la nueva ley de casación. Y el plazo se computa, y este es otro dato interesante. Este es un dato que por mucho tiempo en la práctica se discutía y no había como una opinión unificada y una jurisprudencia serena en cuanto a este punto. Había divergencias de opinión. Siempre se dijo, ven acá, pero si yo soy, por ejemplo, vamos a suponer, la administración tributaria. La administración tributaria, yo le notifico la decisión, ¿verdad? La sentencia que resolvió el recurso contencioso tributario. Y yo soy el contribuyente, yo soy el interesado, yo estoy notificando a ti, administración tributaria. Pero como yo soy el contribuyente y soy el interesado y no fui satisfecho con la sentencia que se emitió del recurso contencioso tributario, yo la voy a recurrir. Pero hay un detalle. Yo te la notifiqué a ti y a ti te corrieron los 20 días. Y tú dices, bueno, para ti que yo te notifiqué, ya tú no puedes hacer nada. Igual tú no vas a hacer nada porque la sentencia te favoreció. Pero hay un detalle. Como yo fui el que notifiqué, también corre para mí, también corre en contra mía la notificación. Esto es sumamente sensible e importante porque lo que me está diciendo ahora el legislador en la ley número 2/2023, la nueva ley de casación, es que la notificación que yo haga, el cómputo del plazo que abre la notificación va a correr tanto en contra de quien yo le notifique como en contra del que notifica. En otras palabras, el plazo se computa en dos vías, tanto en contra de la administración tributaria como en contra mía como contribuyente que fui el que hice la notificación. Eso es importante porque en el pasado siempre la idea era, bueno, si yo notifiqué, el plazo solamente corre en contra del contrario, en contra mía no, porque fui yo que notifiqué. Ya vemos que ese paradigma procesal ha cambiado. Y por último, una disposición que en honor a la verdad yo no la entiendo. Bueno, la entiendo por un tema de costumbrismo, pero no le veo utilidad procesal. ¿Cuál? La ley de casación 2/2023, en su artículo 26, dice que el recurso de casación, cuando se trate de la materia administrativa y tributaria, se le deberá notificar también al Procurador General de la República. Ojo, no al Procurador General Administrativo y Tributario, del que estábamos hablando, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? El Procurador General de la República y el Procurador General Administrativo Tributario. Y aprovecho ahí para hacer un pequeño paréntesis breve. En la actual gestión del presidente de la República, se hizo la designación de un Procurador General Administrativo, que es el que tenemos actualmente. Eso produjo discusiones encontradas en la práctica entre los juristas del área administrativa y tributaria, porque algunos decían, pero ¿puede el presidente de la República a través de un decreto designar a una persona como Procurador General Administrativo cuando la ley, el estatuto del Ministerio Público dice que estas posiciones tienen que ser a través del Consejo del Ministerio Público? Y la respuesta que muchos dimos y con la cual comulgamos es, lo que pasa es que el Procurador General Administrativo y Tributario no pertenece al Ministerio Público ordinario. Y hago esta pequeña reflexión porque lo que ocurre con esta disposición ahora de la ley de casación es que parece ser que no entendió eso. Porque si el Procurador General Administrativo y Tributario es el que representa a la administración tributaria, en este caso a la DGI, es a él que tú tienes que notificarle, no al Procurador General, al General de la República, cuya finalidad es la persecución en materia criminal, en materia penal. La política criminal del Estado la dirige el Ministerio Público, el Procurador General Administrativo, General de la República, en este caso, la digna magistrada doña Miriam Germán. Su finalidad es de carácter criminal, investigativo en temas penales, no tributarios, no administrativos. Entonces, por esa razón,
para muchos, esta disposición que aparece en el artículo 26 de la Ley 2/2023, de la nueva Ley de Casación, parece que no tiene mucho sentido práctico, porque al final del día, quien representa los intereses de la administración tributaria es el Procurador General Tributario y no el Procurador General de la República. Y con eso, mis queridos, termino. Espero hacerlo dentro del tiempo pautado. Agradezco sinceramente nuevamente la invitación a esta actividad, y ahora lo dejo en manos de los que moderan este panel, y si hay alguna pregunta o comentario o intervención, pues bienvenida sea. Argenis, muchísimas gracias. Excelente exposición, análisis con el tema de los plazos y procedimientos en materia de citación por ante la instancia administrativa y instancia jurisdiccional. El buen amigo Silvio quiere compartir unas reflexiones. Silvio. ¿Cómo están? Entonces, bueno, muy completo. Quería precisar unas cosas. El plazo de sentencia elegida, digamos, para empezar la discusión sobre PGR, efectivamente no me fijé que decía PGR, ¿no? En la 223 no PGA. Yo creo que para los fines la Suprema lo va a tratar como PGA, pero personalmente no estoy tanto a favor ni siquiera de la existencia de la PGA, porque mucho doctrinario va a tener frente a ti y la administración tributaria y la PGA. Entonces, muchos entienden que es un doble rol, y aparte de que es un doble rol y a nivel de justicia tener dos partes contra una, ellos se cubren, y algo que siempre me sorprendió, y como el magistrado estuvo juez penal, la ausencia en penal cuando es una acción pública a instancia privada, la ausencia de la parte civil hace tumbar el proceso, y a nadie se le ocurre que el procurador diga, no, pero está bien, yo concluyo por la parte civil, pero aquí no hay problema. A veces la DGI no aparece y la PGA concluye, dice, no, pero se ratifica. Entonces hay una cosa que no entiendo muy bien, ni la dualidad a nivel de igualdad procesal, ni el hecho de que al final en general siempre concluyen como la DGI. Entonces tenemos una cierta pérdida de tiempo a esperar un dictamen que dice nos adherimos. Entonces, si nos adherimos, yo ni sé por qué estamos hablando. Pero aparte de eso, dijo los 30 días hábiles. Yo tengo una sentencia de la Suprema del 22 que también dice que son francos. Creo que el magistrado debe conocerla. Entonces quiero compartirla. A ver, va a ser un share screen. Ahí va. Entonces es una sentencia del 2022 de la Suprema Corte de Justicia que obviamente repite lo que dijo el magistrado de que son 30 días hábiles, por lo que dijo el TC, que después la Suprema hizo suya, pero efectivamente es inútil porque la decisión del TC se impone a todos. Pero también la Suprema entiende, un momento, porque creo que eso no es la que va ahí. Y yo tengo que ver cómo yo voy a hacer el switch. Eso no, debe ser esta. No, un momento. Ah, no, bueno, sí debe ser esta. Entonces aquí se va a ver que dice que para esa tercera sala, que es la tercera sala de las que conoce el asunto tributario, en general, ahí dice que examina que no es esta, es otra, y yo no sé por qué no la puedo ver. Es los 30 días. Es que la abrí, ya yo sé, es que la abrí en internet, punto. Un momento, porque esa pantalla un momento. Lo voy a compartir ahora. La pantalla del Teams me lo cubre. Me cubre las pestañas. Bueno, se cerró, pero hay, la sentencia la 58 del 2022. Entonces, aparte de eso, yo quería
Ah, sí, ya la tengo, ya. Esas 58 del 2022 y se ve aquí que era en un boletín, todo eso. Entonces, como ve, para esa tercera sala, dicho plazo es hábil y franco, en virtud de la interpretación de la Constitución, pero también a partir del proceso civil, ¿no? Lo repite varias veces. En rigor, dicho plazo, además de franco, es el punto 19, también es hábil, ¿no? Pues decir que es y franco y hábil. Por otro lado, quería compartirle otra sentencia que es la que le habla, yo voy a hablar rápido de esa porque es la que hablé durante el momento que el magistrado estaba offline, y es la de 2017 del Tribunal Superior Administrativo, que dice que dada, no sé si se ve en la pantalla, sin embargo, y dada la envergadura, ¿lo ven? Sí, lo vemos, sí, lo Que observamos. sin embargo, como dije ahorita, a pesar de que está basado en normas anteriores y que fueron completadas hasta la más reciente de 2021, y estoy de acuerdo que no es aceptable el opt-in, es decir, que no es aceptable porque por defecto, si tú no dices nada, porque de por sí los contadores sabrán que realmente tú no puedes hacer nada sin oficina virtual en nuestros días. Incluso una vez yo intenté depositar una declaración en cero de selectivo y no me la recibieron en ninguna administración. Dice, no, eso se hace por oficina virtual. Pero el tema es que tú no me dejas declarar selectivo porque tú dices que no tengo licencia de cigarrillo activa, y efectivamente no tengo licencia de cigarrillo activa y no debo tenerlo porque yo tenía una licencia hace 15 años, pero tú me pones en omiso de algo de hace 15 años que tú no vas ni reclamar, y cuando intento declararlo en cero, tú dices, no, tú no puedes declarar porque tú no eres contribuyente de selectivo, entonces, ¿qué tú pretendes? ¿Que yo saque una licencia en 2023 para que tú me active la casilla? No, pues ya, yo me voy a complicar. Yo voy a bajar el formulario de selectivo de internet, lo voy a poner en cero, se va a sellar y firmar y se va a entregar. Ese no lo recibimos. Entonces, si no reciben, ¿por qué existe el Excel? Porque el Excel tú lo pusiste, ¿no? El formulario en internet tú lo pones precisamente para imprimir físico y remitir, porque por la oficina virtual tú no necesitas nada. Entonces, la práctica no la entiendo del todo, pero es que realmente tú tienes que tener oficina virtual obligatoriamente para poder declarar tu impuesto. No es posible declarar 100% de todo el impuesto de manera física. Y entonces el Tribunal Superior Administrativo lo que dijo es que, dada la envergadura que implica la notificación, y en este caso era el cobro de impuesto, te tiene que haber dicho de manera precisa, clara y no implícita, sino consentida, que acepta bajo esa modalidad la notificación virtual. Pero como lo evidenció el magistrado, realmente hay otras sentencias que también van en ese sentido, que debe ser físico. Otra sentencia que le quería compartir es una de la comunicación, porque el magistrado también enseñó una que decía de la patronal, ¿no? Pero aparte de la patronal, te llegan muchísimas veces por email, ojo, tú debes dinero. Entonces, la Suprema Corte dijo, y ahí le puse la sentencia, que la comunicación de pago es un simple documento de trámite o gestión no susceptible de producir un efecto jurídico directo, inmediato, individual, mediante el cual la administración se limitó a informar al recurrente su estado de morosidad frente a tal impuesto, confirmado con la resolución o lo que sea, y que, contrario a lo que alega el recurrente, es decir, la DGI, dicha comunicación no da en ningún momento ejecución a la resolución, ni mucho causa un hecho continuo que amerite la no prescripción del plazo para recurrir. Entonces, realmente la comunicación de pago no es una cosa que interrumpe un plazo. Es solamente informativo. De hecho, hacen un clic y le mandan un email para que un plazo para recurrir, de prescripción de acción sea interrumpido. En ese caso, debe ser una notificación, ¿sabe? Con certificación de deuda y todo eso. Yo veo pregunta en el chat, pero no la puedo leer todavía. Quiero compartir esa cuarta sentencia antes que se termine porque el tiempo lo tenemos encima. Y es esa sentencia que es sorprendente para mí, pero que le puede interesar. Y es lo que llamo yo el plazo infinito, porque como le dijo el magistrado
Hay un tema de cuando se notifica, entonces tú tomaste conocimiento, no tomaste conocimiento de la sentencia, te la dieron al abogado, evidentemente. Si te la dieron al abogado, o tú si la dieron al abogado y que será tu domicilio procesal, obviamente la instancia siguiente no coja el mismo abogado, porque tú no vas con el mismo abogado para que te declaren inadmisible. Mejor con otro abogado decía, bueno, retirar una copia de la sentencia y decía, bueno, yo retiré la copia de la sentencia porque mi abogado no me dijo nada. Es un tema. Ahora, la sentencia que le pongo es para mí sorprendente, pero te abre un plazo infinito. Y es interesante si dejaron pasar un plazo frente a una resolución de determinación, no de reconsideración, y es que el Código Tributario prevé en 139, obviamente fue un poco modificado en la práctica por la 107.13, pero en su momento era que tú tenías que haber agotado reconsideración para poder ir. Y entonces, para poder ir a justicia. Entonces, ¿qué puede pasar? Si tú recibes una resolución de determinación y pasaron los 30 días hábiles y franco para ir o en reconsideración o directamente al TCA según la nueva ley, no tan nueva 107.13, normalmente adquirió el carácter definitivo. Entonces, lo que se puede hacer es recurrir en consideración. Cuando va a recurrir en consideración, con todo argumento del mundo o no, te van a declarar inadmisible por extratemporis, es decir, te van a declarar inadmisible diciendo que ya pasaron los 30 días hábiles, pero con esa sentencia, junto con todo tu argumento, tú vas al TCA y te deben admitir, porque esa sentencia suprema te dice, ahí tú tenías la DGI recurriendo, que el tribunal ahí el tribunal al TCA finalmente admitió la demanda, o sea, admitió la demanda, aunque habían pasado 30 días, mucho más de 30 días para recurrir en consideración. Es decir, recibió un acta de determinación, digamos un año después va en reconsideración con los argumentos, lo rechazan, la DGI, la reconsideración, por decir, bueno, pasaron los 30 días. Después va al TCA por primera vez, ¿no? Con todo argumento y conocen el caso y le dan la razón. Ahí la DGI va en casación diciendo, no, pero ¿cómo le va a conocer el caso si estaba extratemporis? Y la casación dice, bueno, el Tribunal ACU, que es la TCA, actuó correctamente porque el 139 lo que pide es que hayas agotado reconsideración y dice aquí, poco importante el resultado, porque dice, por lo que independientemente de que el recurso haya sido interpuesto fuera de plazo, eso no constituye obstáculo alguno para examinar el recurso excepcional, dado que la exigencia del legislador es que haya sido agotado independientemente del resultado, es decir, que incluso un resultado que finalmente de inadmisibilidad, es decir, que no se conoció el fondo, entonces es discutible si es un resultado, porque en verdad no hubo pelea, sino que el partido no empezó, no tuvo lugar. Y dice, no, la Suprema dijo, lo que prevé el Código Tributario es que tú vayas y ahora ni siquiera, ¿no? Con la 107.13, pero lo que prevé el Código Tributario es que tú vayas a recurrir en consideración, pero no importa lo que diga la DGI, incluso extratemporis, ya tú agotaste eso, tú puedes venir al TCA. Entonces, puedes muy bien, si tú no fuiste rápido en reconsideración, eventualmente ir en reconsideración, te van a declarar inadmisible y tú vas después al TCA en plazo. Bueno, eso es básicamente lo que para eso que quería aportar frente a la exposición del magistrado. En general, yo personalmente yo no voy a reconsideración porque soy abogado, porque la reconsideración siempre es mejor escrita que la determinación. Y además, yo sé que muchos contadores lo hacen porque los contadores están habilitados para ir en reconsideración, pero no para ir al tribunal. Sin embargo, lo hacen también a veces para paralizar la mora, pero paralizar la mora, lo recargo por mora, yo no veo tanto interés porque dura tanto la reconsideración y o el TCA que de aquí a que se falle habrá pasado tantos años que realmente va a salir una circular que si tu pago de una vez te tumba toda la mora. Entonces, no le interesa, es peor la mora. Entonces, el argumento de la mora para mí no es tanto uno, pero lo que sí lo es para mí es ir con una resolución de determinación mucho más deficiente al tribunal que con una reconsideración donde tomaron años más para escribirla mejor. Eso es. Yo veo preguntas, entonces no sé cuál es la dinámica. Si el magistrado interviene, Alexi. Silvio y Argenis, uno de los temas en el mundo de la tributación, el quehacer tributario, es
el inicio del cobro de parte de la administración tributaria. Como muy bien decía Silvio, muchos colegas optan por ir por la vía administrativa inicialmente, otros, como comenta Silvio, van directamente al tribunal, a sede jurisdiccional. ¿En cuál de los casos comienza, un poco para que los colegas contables que nos escuchan, inicia la acción de persecución del crédito fiscal? ¿En qué momento hay un estado suspensivo del crédito y en qué momento la administración puede tomar las medidas que entienda pertinentes para garantizar el crédito tributario? ¿Y cómo aquello, existe algún otro proceso, plazo, procedimiento que la administración puede el administrado agotar algún derecho para responder a ese requerimiento de cobro o medida que la administración haya tomado? Nos gustaría escuchar sus reflexiones con respecto a este tema. ¿Cuál de los dos inicia? Silvio. Bueno, no, yo tengo un caso, ¿no? O sea, el TC falló, y yo entiendo de buena justicia, pero realmente la jurisprudencia entiendo que no siempre, dependiendo de la sala, aplica lo mismo. Quizá el magistrado tendrá otra opinión. Entonces, ¿qué pasa con la DGI? La DGI, excepcionalmente, frente a otras cosas, puede emitir su propia certificación de deuda. Es decir, que cuando tú eres comerciante, normalmente tú tienes una factura, tú le notificas la factura, tú no cobras, pues tú empiezas lo que se llama una demanda en cobro de peso, y realmente tú puedes hacer embargo retentivo, etcétera, pero un juez lo valida. Aquí ellos hacen su propio título y lo pueden embargar. Ahora, cuando es suspensivo, o sea, yo tengo sentencia tanto del TC como del TCA que dice, si tú estás en sede, en mi caso jurisdiccional, es decir, estás impugnando la deuda y combatiéndola, ya no es cierto líquido exigible porque no es cierta. Líquido puede ser y exigible, discutible. Entonces, normalmente ellos no tienen el derecho de embargarlo mientras no se termine el asunto en justicia, sobre todo. Podría ser si es un tema de emergencia, pero recuerdo que el Tribunal Constitucional dijo que cuando es un asunto pecuniario no es de emergencia, y máxime por un Estado que puede sobrevivir sin tus eventualmente $1 millón de pesos. Entonces, para mí, si lo estás debatiendo todavía en justicia a nivel del TCA, es suspensivo. Ahora, antes era suspensivo en casación, desde la nueva ley no es suspensivo, hay que pedirlo. Entonces, pues, el momento que uno está en casación, si ya tienes una sentencia en contra, es decir, una sentencia del TCA a favor de la DGI, que le dice, bueno, a primera vista, ¿no? Tiene la razón. El hecho de ir en casación no suspende, salvo si tú pides una suspensión. Todavía no hay mucha jurisprudencia sobre la suspensión porque empezó realmente en febrero o marzo. En casación ya no es suspensivo y el TC tampoco es suspensivo, pero el TCA es suspensivo. Magistrado, si quiere abundar. Okay. Bueno, sí, un par de cosas solamente. Primero, en cuanto a la sede administrativa, el recurso de reconsideración, el mismo Código Tributario dispone que mientras se interpone el recurso, se suspende la ejecución de la deuda. De hecho, por eso muchos decidían irse por ese recurso porque era una forma como para suspenderla. Claro, la mora, interés y recargo seguían, pero al final del día... La mora no sigue. Los intereses. Sí. Como decía Silvio, de alguna forma ya a veces pasaba mucho tiempo y bueno, venía un plazo de gracia o algo y te resultaba mejor. Pero en la parte jurisdiccional hay una sentencia que en su momento fue muy preocupante del Tribunal Constitucional y que todavía está por ahí, y que, dicho sea de paso, es un dato que hacia afuera del sistema muchos no manejaron, pero los que estábamos dentro del sistema sí lo vimos, porque incluso se nos comunicó. Fue el motivo por el cual ustedes vieron que las salas del Tribunal Superior Administrativo aumentaron. Sí. Aumentaron. Y eso viene por una sentencia. Yo se la voy a compartir un extracto de la misma. Está aquí en pantalla. Así misma, esa. Esa sentencia que ha destapado un avispero. La 830. Sí. Ha destapado un avispero porque, como decía Silvio,
se supone que, bueno, tu crédito puede ser cierto y líquido, pero hasta que no termine de forma irrevocable no es exigible. Entonces, la administración tributaria, según el artículo 91 del Código Tributario, tiene la potestad de autofabricarse su propio título ejecutorio, su certificado de deuda y ese ejecutorio. Pero entonces aquí el Tribunal Constitucional lo que te está diciendo es, mira, solamente hasta que tu crédito sea cierto, líquido y exigible y se hayan agotado todas las vías, es que tú puedes comenzar a ejecutar tu crédito. Entonces, ahora se agrega el ingrediente, tal cual como señalaba Silvio, que ahora la ley de casación te dice, mira, el plazo no es suspensivo, tienes que peticionarlo. Recientemente, hace un par de meses atrás, la Suprema emitió el reglamento para hacer la solicitud de suspensión, pero ni el depósito de la solicitud ni el conocimiento mismo de la solicitud suspende. Es decir, tiene que haberse decidido por el tribunal. Ahí entra un poco el tema de riesgo de si, por ejemplo, aún estando una solicitud de suspensión, tú decides ejecutar aun cuando no se haya ordenado. Pero esta sentencia, que se supone que en los términos de la ley 137.11 del Tribunal Constitucional es un precedente vinculante, ha de entenderse que a menos que la decisión se convierta irrevocable, en los términos que todos conocemos, no se puede ejecutar y no pudiera iniciarse el cobro compulsivo de la acción ejecutiva que establece el artículo 91 del Código Tributario. Sí, es así. Entonces, efectivamente, tenemos un, usted sabe que, o sea, quizá la gente sabe, no sé, pero a nivel jurídico sabemos, el TC es aparte, pero su decisión se impone. Entonces, tú tienes toda una lógica, digamos, administrativo-judicial, donde el de la DGI se puede hacer su título ejecutorio, a lo mejor tú puedes enseñar que te va a dejar una situación imposible y tú pedirías a un juez, por favor, como medida cautelar, lo que en civil es referimiento, o por favor, suspéndela. Pero a la vez el TCA suspende, pero según la nueva ley de casación, después del TCA, si tú tienes una sentencia de desfavor, ya es ejecutable. Tú vas a Suprema, aparte de si te dan la suspensión, es ejecutable, tú vas al TC, es ejecutable. Pero por otro lado, efectivamente, tú tienes el TC que te dice, bueno, no importa nada, mientras tú no hayas tenido autoridad de cosa juzgada, es decir, que haya agotado todo el recurso no exigible y no te pueden ejecutar. Entonces, evidentemente, como DIN, tú puedes sacar esa sentencia. Yo la sacaría al momento de ejecución, es decir, cuando viene un acta de ejecución de la DGI, poco importante lo que tú estás haciendo en el TCA o no. Cuando te viene a ejecutar, tú solamente dices, mira, número de expediente tal, mira ese certificado diciendo que se está conociendo el fondo o que está en instrucción, lo que sea, pues no es exigible, sentencia TC 830, no me puede ejecutar. Después la DGI probablemente te va a emitir una resolución diciendo, no, lo siento, artículo tal y tal y tal, y después de nuevo tú vas a ir al TCA, a nivel de la medida cautelar, pues, bueno, sobre el fondo, pero con medida cautelar, y vamos a ver qué decide el TCA, no creo que haya precedente, no sé. ¿Qué va a decir el TCA sobre la contradicción de que realmente la DGI se puede ejecutar, pero el TCA dijo que no? Yo no llegué ahí, pero va a ser interesante. Pero sí llegué a que no ejecuten, a anular una resolución diciendo, no, pero yo emití mi propio título. Dije, lo siento, el TC dijo que no, y el TCA dijo, efectivamente, el TC dijo que no, entonces se anula la resolución. Reis, Silvio, nos comentan los colegas, uno de los temas que genera siempre interacción con la administración es la tardanza en la respuesta de parte de la administración tributaria para ciertos procesos, ¿verdad? Que de alguna manera generan alguna lesión, algún tema para el contribuyente. Por ejemplo. Por eso yo no voy a dar consideraciones. Pero efectivamente, porque la mora no importa. Pero efectivamente, si tú no tienes los recursos y tú quieres paralizar el proceso, tú puedes dar en consideración y tú te vas a ganar 3 años de paralisía, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, los casos de demora excesiva para ciertos procesos administrativos, exenciones de impuestos a los activos, exenciones que temas del sistema generan tardanza. En ese sentido, ¿nos podrían reflexionar ambos con relación al recurso de retardación y o la figura, y ahí me atrevo a usar una palabra, el recurso de amparo? Que el profesor Edgar Van Nick, en uno de sus libros, dice que existe cierta, hace una reflexión, pero igual me gustaría conocer su punto de vista de ambos. No sé si empieza el magistrado mejor.
Ok, bueno, yo tengo una tesis sobre este punto. La desarrollo un poco en el libro de procedimientos tributarios porque para mí es una especie de elefante blanco. Una especie de elefante blanco, porque tú tienes el recurso de retardación para un caso específico y la acción de amparo, que en este caso, por cierto, se le llama acción de amparo, pero no es la acción de amparo tradicional que conocemos, Bien. pero en realidad ocurre que cuando tú sometes un recurso de retardación o la acción de amparo tributaria para vencer la inencia de la administración, resulta que entonces el recurso dura más que lo mismo que tú estás pidiendo que se haga. O sea, el tribunal fácilmente te dura un año para decidirte el recurso, pero lo que yo estoy buscando es justamente pedirte a administración judicial que le diga a la administración tributaria que me responda que no lo ha hecho. Es decir, en pocas palabras, para mí, la idea del recurso que nace con el Código Tributario, ya la retardación o el amparo, pierde su efecto cuando tú lo llevas a una sala del Tribunal Superior Administrativo y tarda un tiempo precioso en decidírtelo, y lo que hace es que le aumenta allá esa tardanza que tú tenías en la administración. Yo más bien utilizaría un mecanismo, y aquí se lo comparto. Esta es la ley 107.13, que algunos lo han considerado como una vía que pudiera ser considerada para los fines de iniciar acciones en responsabilidad patrimonial. Entonces, este artículo señala que cuando la administración no decida expresamente un procedimiento iniciado en los plazos establecidos en la ley, y está hablando en la sede administrativa, incurrirá en una inactividad contraria al derecho. El funcionario público que omitiere dar respuesta oportuna al procedimiento ya iniciado comprometerá su responsabilidad personal sin perjuicio de los interesados, la tutela judicial efectiva frente a la inactividad de la administración. En otras palabras, la ley 107.13, que luego lo armoniza con el artículo 57 de la misma ley, trae la responsabilidad patrimonial en contra de la administración y del funcionario cuando la inactividad obviamente te causa un perjuicio, no solamente en términos patrimoniales, sino también en el ejercicio del derecho que no te ha sido contestado y que no te ha sido respondido. Yo creo que esa vía a corto o a largo plazo pudiera significar un mejor resultado, porque obviamente cuando la decisión te reconozca económicamente una indemnización que te condene a ti, funcionario, en tu bolsillo, en tus recursos, por una inactividad tuya, van a pensarlo dos veces antes de: no me importa lo que vaya a durar esta solicitud porque no tiene consecuencia ninguna. Silvio. Yo estoy de acuerdo, sin embargo, sabe que no, en responsabilidad civil, en ese caso del funcionario, va a tener que probar el perjuicio y no siempre es fácil. Entonces, si al final es solamente, mira, me duró eso, yo perdí un cliente, va a tener que probar que perdió un cliente, entonces al final va a ser un estilo de perjuicio moral, ¿no? Es una vía. Ahora, yo no la intenté separado, podría empezar a hacerla, pero efectivamente a la larga quizá lo pensarán dos veces. A mí me gustaba bastante, había una imperfección, espero bastante el proyecto de nueva jurisdicción administrativa, donde tú tenías un montón de cosas que hasta penal, si no lo ejecuta, por ejemplo, si tú ganas una sentencia, si no te da el crédito o si no te da el cheque, hasta penal va. O sea, el proyecto no sé qué ha pasado con él, pero me gustaba lo que decía. Ahora, el nivel de amparo y recurso de retardación. Recurso de retardación tenía un interés para mí, según el libro de Barnista, porque obligaba al TCA a conocer el fondo, pero cuando lo usé, digo, no, yo no me conozco el fondo, entonces para mí no tengo que conocer el fondo. Pero es lo que decía, que precisamente frente a la inacción de la DGI, se apodera al tribunal conocer del caso, entonces sería un estilo de fondo, de recurso contencioso tributario, pero más acelerado por inacción ¿no? de la DGI, pero finalmente no. Entonces,
Yo voy a amparo. Amparo es un poco tricky, ¿no? Un poco complicado porque hay plazo que respetar y si no se tumba, que tampoco entiendo muy bien, porque normalmente el amparo es algo constitucional, es decir, algo para proteger derecho fundamental. Entonces, ¿por qué tanta formalidad? Cuando en verdad el escrito puede ser, entre comillas, un disparate y los jueces tienen que corregirlo tiene que ver lo que quiere decir el contribuyente para no que no se viole el derecho fundamental, pero a la vez, si tú no lo pusiste en mora en 15 días, entonces se tumba. Porque es verdad que el amparo, no, se usa mucho el amparo y no debería usarse tanto. Y hay varias veces que no es la figura idónea, pero el tema es que un recurso de fondo te va a durar 2 años. Entonces, un recurso de fondo que te dura 2 años, ya la solución llega demasiado tarde. Un amparo sí puede eventualmente durar 1 año. Realmente puede ser que en 6 meses tú tengas sentencia, porque desde el momento que tú lo encoas, te van a dar una fecha a 2 meses. Va a venir la DGI de nuevo a decir que necesita un plazo, que no sé qué plazo necesita, va a ser 1 mes más. Y digamos que debatemos todo y que ya a 3 meses y pico está en estado de fallo. Aún así te dura 1 mes y algo para y fallar o poner la disponibilidad a ti. Entonces al final dura mínimo 6 meses el amparo. Salvo si se decreta de extrema emergencia. Pero yo diría hacer un amparo de cumplimiento si no te dan la respuesta. Si no, evidentemente la responsabilidad, como acaba de decir, pero la responsabilidad no te va a dar tu exención, va a condenar al funcionario por su inacción. Pero lo que tú Claro. quieres es quitar anticipo y evidentemente si te quitan anticipo, porque sabemos, ¿no?, en la práctica que también otro tema es que los anticipos lo ponen al capital del Claro. IR2 siguiente, que no sé cómo es posible. De hecho, yo pienso a tener un caso con eso, porque el hecho de que lo interés y mora de lo anticipo, si no lo pagaste, al año siguiente tú declaras que no hubo actividad y te pasan todo eso recargo de interés a un capital. Yo se me perfila un caso donde voy al TCA y voy a decir, ¿cómo es posible que si no si no declaré ningún ingreso, debo renta? Y ahí yo quiero ver cómo la DGI va a explicar que debo renta porque son los intereses y mora de anticipos del año anterior que colocaron en capital del IR2. Yo quiero ver eso, pero yo sé, efectivamente está un poco frustrante. Cuando dura demasiado, un amparo de cumplimiento y el tribunal le condena a dar la respuesta. Ahora hay que ver cómo lo escribe, porque a veces dice, da una respuesta y te da una respuesta diciendo no por un disparate. Y entonces ahí lo único que te queda de fondo, eso dura 2 años. Veo preguntas. Yo creo que estamos ya en la hora. No sé si Algenis o Silvio quiere hacer alguna otra aportación, alguna otra reflexión, para darle paso a la directiva a Yasmín o a Manuel para que finalicemos la actividad, salvo que Algenis, el otro Algenis y Silvio quieran hacer un último comentario, una reflexión adicional. Bueno, de mi parte simplemente nuevamente agradecerles a ustedes por el espacio y a los amigos y compañeros que están conectados. Siempre decirles, yo sé que para los contadores los temas estrictamente judiciales y procesales son un poco equidistantes de lo que hacen, pero es importante, y esta parte la mencionaba también Silvio, que nos mantengamos atentos al curso de la jurisprudencia, porque muchas veces los cambios que se hacen a nivel procesal nacen en la jurisprudencia. Ya ustedes vieron algunas sentencias que tanto Silvio como yo les fuimos mostrando y son las que dinamizan el mismo contenido normativo. Y yo creo que la sugerencia más bien sería esa, darle seguimiento, porque al final de la jornada, más que lo que dice la norma expresamente, el sentido hacia donde se inclina la jurisprudencia nos va a ir orientando hacia dónde debemos caminar. Así que reitero mi agradecimiento y volvernos a encontrar en otra oportunidad. Por mi parte también le agradezco la oportunidad y quiero agregar, creo que lo saben, que se instauró la figura del defensor del contribuyente. Quizá es una solución, yo no lo sé todavía, vamos a ver la práctica, porque evidentemente yo frente a un fiscalizador le tiro toda la responsabilidad del mundo, todo lo caso, le da igual, dice, bueno, eso es mi decisión. Entonces, quizá si viene como en otros países el defensor del contribuyente diciendo, no, pero tú lo estás haciendo mal. Y cosas chiquitas, por ejemplo, sabe, cuando hace una transferencia del 3%, quiere que el concepto diga eso, que yo puse el título de matrícula, pero yo no puse el RNC, pero la ley prevé pagar, o sea, yo podría hasta pagar en efectivo. No, tú no puedes pagar en efectivo por el lavado, está bien. Entonces, pero son cosas chiquitas que
que realmente se inventaron, entre comillas, porque la ley no prevé que el cheque tiene que tener tal o tal concepto y te lo rechazan y mientras tanto entonces corre el plazo de 6 meses y muchas cosas, ¿no? Entonces es un poco frustrante porque incluso si tú tienes razón y tú tienes toda la responsabilidad del mundo a mano y tú sabes que si tú vas al tribunal tú vas a ganar, en el momento tú no puedes hacer nada. Entonces quizá acudir, yo no sé si solamente en 360 está, quizá Alexis sabe más, en Galería 360, acudir al defensor del contribuyente, que es una rama del defensor del pueblo, ver si el hecho de que intervenga ese mediador tiene respuesta más rápida y sobre todo es asequible a contadores. Todavía su piloto ayer nos comentaba sobre la DG, una actividad que tuvimos en Banco Central, que el defensor del pueblo, del contribuyente, actualmente es un piloto, o es un acuerdo interinstitucional y que se está avanzando. Un poco de acompañamiento para ciertos procesos. Hay un acuerdo que entiendo que está colgado en la página, que dice cuáles son las funciones de esa colaboración entre esas ambas instituciones a los efectos que comenta Silvio. También nos comentaron que la administración va a abrir otras oficinas prontamente, pero que por lo pronto cualquier contribuyente a nivel nacional no tiene que esperar, puede ir a 360, que es la primera oficina que se ha aperturado, para canalizar los temas que se le han acordado entre ambas partes en ese sentido. Yasmín, gracias al Genis, que siempre nos acompaña, excelente, brillante, nos honra que esté nuevamente con usted, a Silvio, nuestro querido amigo, que ha hecho un esfuerzo, que está del otro lado del mundo, con una diferencia de casi 12 horas. Gracias, Silvio, nuevamente. Ya te Sí, diga, una cosa, Alexis, que recordar que la magistrada Jorlin ayer nos recomendó mucho que empecemos a utilizar esa figura del defensor en los temas que tenemos, porque como decía el magistrado, no conocemos bien los plazos, no conocemos muchas veces a cabalidad las leyes y muchas veces cuando vamos no solamente a la dirección de impuestos, sino muchísimas cosas, no tenemos claro los plazos, los vencimientos y por eso muchas veces por desconocimiento podemos hacer quedar mal a un contribuyente. Yo creo que el panel ha sido excelente. Los felicito a ustedes por las informaciones que han dado. Yo entiendo que todo el que estuvo aquí hoy se nutrió de una excelente capacitación, de unos temas que inclusive con pruebas y todo, porque cuando publicamos de dónde sacamos las informaciones, eso nos da a todos una gran seguridad de que lo que estamos haciendo está bien hecho. En nombre del instituto, la verdad que sí, Alexis, a ti que siempre estás en todo esto, al magistrado y a Odo que está en un país a 12 horas luz de nosotros y hizo el esfuerzo de estar. Yo creo que sí, que en nombre del instituto, la verdad que estamos muy agradecidos de ustedes y esperamos que esta semana del contador, que se acaba el próximo martes, siga cada día llevando a cada uno de los contadores y no contadores del país temas como este de relevancia y que uno debe de saber para poder hacer cada día un mejor trabajo y ser un mejor profesional. En nombre del instituto, gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado José Manuel. De igual manera, agradecemos a nuestros panelistas, al magistrado Argenis, al licenciado Silvio y de igual manera al licenciado Alexis, miembro de la Comisión Técnica de Tributación y Fiscalidad. Les invitamos a que sigamos celebrando la Semana del Contador. Retornamos el próximo lunes de manera virtual con la Comisión de Auditoría Forense, con un panel bien interesante que va a estar tratando las etapas de un auditor forense en las investigaciones de fraude y corrupción. Muy buenas noches a todos. Reitero, agradeciendo a nuestros panelistas sus aportes, su disposición para con la institución. Muy buenas noches a todos y hasta el lunes nos vemos. Gracias.